todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Ada Dombu y vengo a hablaros de libros que me encantaría releer, aunque partimos de la base que soy una persona que casi nunca relee libros por ese FOMO, por ese miedo a todo lo que no voy a ser capaz de llegar a hacer, a todas esas lecturas que no voy a tener tiempo a leer. Partiendo de esa base, os voy a enseñar los 5 libros que yo releería. Y mira que no soy una persona muy de releer. Antes de comenzar, como siempre, os recuerdo que estoy por las redes sociales, que podéis encontrar por allí como Adela Donbooks, y que a mí me encanta charlar con vosotros y que me vengáis y me digáis: tu último vídeo me ha gustado, o tu último vídeo no me ha convencido, o esto que dices en tu último libro. A mí me ha pasado también, porque de verdad es que me encanta charlar con vosotros. La pequeña comunidad que estamos creando me hace muchísima ilusión. Vamos ya a hablar de estos libros que yo releería, porque si no me enrollo aquí y no paro de hablar hasta que no me aburra yo ya. Y venga, vamos. Bueno, pues es gracioso porque vengo a hablaros de 5 libros, pero solamente tengo aquí 3. ¿Por qué? Porque los otros 2 están en casa de mis padres, pero no pasa nada. Voy a empezar por los que no tengo aquí, y el primero de ellos es, como no puede ser de otra forma, La sombra del viento. De verdad, mi libro favorito de todos los tiempos. Es una novela, para mí, súper especial, no solamente por lo muchísimo que me gustó, sino por lo que representó para mí en aquel momento y por cómo me marcó. Yo, para que os hagáis una idea, en el momento en que leo La sombra del viento, solamente leía novelas románticas, no me atrevía a salir de mi zona de confort, era solamente esos libros y solamente 3-4 autores muy determinados. Un día me quedé sin lecturas y tenía por ahí por casa ese libro y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, porque aquí vino gracioso. Vi en Pinterest una chica que subió una foto de este libro en plan de el mejor libro del mundo, y dije, jolín, siendo un libro español, yo no lo he leído y fuera de España hablan de este libro diciendo que es una verdadera maravilla, le voy a dar una oportunidad. Así que lo cogí y lo empecé a leer sin ningún tipo de expectativa, como de, bueno, vamos a pasar el tiempo o vamos a leerlo por decir que lo he leído y ya está. Según lo empecé ya me di cuenta que ese libro iba a ser muy especial para mí. El primer día me leí como casi 200 páginas del tirón. Sí que es cierto que era la típica tarde de verano aburrida que no tienes nada que hacer, pero me senté y me atrapó tantísimo la historia que me metí dentro del libro y no quería salir. Yo solamente podía pensar en leer esa historia, no quería salir de ese mundo, y de hecho cuando lo terminé y vi que no era un libro autoconclusivo, sino que tenía varias partes, fue como gracias, y me puse con la segunda, tercera parte, y justo dio la casualidad de que en ese verano salía la cuarta, salía El laberinto de los espíritus, y para mí esa trilogía, esa saga, esa tetralogía es muy especial. En concreto La sombra del viento ha sido siempre mi libro favorito y un libro que me ha marcado muchísimo. La saga en su conjunto me encantó, y es de esas sagas que me encantaría releer algún día, pero que en cierto modo sé que no lo voy a hacer, por eso que os comentaba, ese FOMO, ese miedo a todo lo que no nos va a dar tiempo a hacer, y ese miedo a, jolín, cada día salen un montón de libros nuevos, un montón de libros que quiero leer. El tiempo es limitado, yo quiero leerlos y releer una saga que ya he leído, pero sé que en algún momento de mi vida en que tenga calma, tenga paz, volveré a ellos para volver a disfrutar de aquellas historias que me marcaron tanto. Y marcó un antes y un después en mí, porque después de leer La sombra del viento me atreví a dar el paso a otro tipo de literatura que yo pensaba que no era para mí. Yo estaba como muy encerrada en la novela juvenil, en la novela adolescente, en especial en novelas románticas, y después de aquello me atreví a probar otros autores que yo había visto toda mi vida por casa, en las estanterías, pero que yo sentía que era para gente más mayor, que yo todavía no estaba preparada para leer esos libros. En segundo lugar, el otro de estos libros que no tengo aquí conmigo es Patria, de Fernando Aramburu, que bueno, llegó a mí poquito después de La sombra del viento. Si La sombra del viento fue un verano tontorrón, Patria fue el invierno siguiente, cuando pues eso, me estaba por fin atreviendo a salir de mi zona de confort. Es la primera novela que leí relacionada con ETA. Es la primera novela que leí que estaba así ambientada en un presente, pero trataba un hecho que en cierto modo es histórico, novela contemporánea básicamente, y es la primera vez que yo leía Aramburu, o sea, era como muchas primeras veces. Y la verdad es que tenía muchísimas ganas de leer ese libro, pero a la vez me daba muchísimo vértigo por lo mismo que me pasaba antes, que eran de esas novelas que decías, es que yo no estoy preparada para leerlas todavía. No soy una lectora lo suficientemente madura para leer esas historias, pero me equivocaba por completo y disfruté Patria muchísimo desde el primer momento y hasta el final. Y me pareció una historia tan desgarradora como bonita, por así decirlo. No bonita en el sentido de las cosas que pasan, pero sí bonita en el sentido de cómo lo contó Fernando Aramburu, con la crudeza que le correspondía y cómo relató todo. Y la verdad es que fue una novela que yo disfruté muchísimo desde el primer momento y hasta el final, y fue una novela para mí también muy especial
porque me sirvió para reafirmarme en esa teoría que yo empezaba a tener de que, bueno, que tal vez sí que ya podía ir probando otras cosas y que ya tenía suficiente madurez, por así decirlo, para leer otros libros, y gracias a eso pues me fui atreviendo con otros géneros, otros autores, otros estilos. Y bueno, ¿qué os voy a decir de Patria? Quienes lo habéis leído sabéis que es una historia increíble, igual que La sombra del viento, son dos libros maravillosos y durante mucho tiempo para mí fue mi libro de referencia. Sí que es cierto que no me marcó tanto como La sombra del viento para que a día de hoy, años más tarde, siga diciendo que es mi libro favorito, pero en aquel momento fue un libro del que yo no podía parar de hablar, y sí que me encantaría algún día volver a esas páginas para volver a sentir aquello que sentí en aquel momento y para volver a conectar con esa Adela que no podía parar de hablar de Patria. Y bueno, ahora ya sí que voy a enseñaros los 3 libros que tengo por aquí, que son los que tengo en papel aquí en mi casa. Voy a empezar por Canciones de amor a quemarropa de Nicholas Butler, que es que este libro, además me acuerdo que lo leí en un momento en que yo anímicamente estaba un poquito más bajita, estaba un poquito más flop, y este libro me ayudó a salir de esa realidad, me ayudó a evadirme, me ayudó a disfrutar un montón y a ver las cosas con perspectiva. Este libro trata de un grupo de amigos y el paso del tiempo, el paso de los años y de cómo la vida nos lleva por caminos distintos y las relaciones cambian porque las relaciones cambian, pero bueno, las personas siguen siendo las que son, aunque también cambien. Y la verdad es que es una novela que disfruté un montón, fue con la que descubrí a Nicholas Butler, que súper fan de él ahora. También es el libro con el que descubrí la editorial de libros de Asteroide, aunque ahora mismo no estoy segura si fue con esta historia o con Hamnet. Me compré los dos a la vez y ahora mismo no recuerdo cuál leí primero, pero si algún día tengo tiempo, si algún día supero este FOMO, si algún día me siento así decir voy a releer algún libro, sin duda este va a estar en la lista porque es una historia que me hizo disfrutar un montón. Y me encantaría volver a ella en otro momento de mi vida para ver los personajes cómo van cambiando sus vidas y cómo van por distintos caminos, para verme a mí con esa retrospectiva, porque hay veces que tenemos la sensación de que somos la misma persona cuando en realidad hemos evolucionado un montón. Y yo cuando leí este libro me di cuenta de todo lo que había cambiado y de cómo había evolucionado. Pues me gustaría volver a leerlo dentro de 5 o 10 años para ver también un poco ese cambio y ese viaje de Adela. Y ya no solamente a nivel personal, sino también a nivel literario, y ver cómo he ido evolucionando y ver cómo en aquel momento para mí leerme este libro fue salir de mi zona de confort, y lo mismo dentro de 10 años estos libros son mi zona de confort. Entonces, bueno, pues esta es otra de esas historias que me encantaría releer, al igual que, y este fijo que os lo esperáis si habéis estado recientemente por aquí por el canal, Historias de mujeres casadas de Cristina Campos, porque de verdad, qué maravilla de libro. En serio, es que sigo sin superarlo. Cuando hice la reseña de este libro, aquí para el canal, precisamente os decía que es de los libros que más cerca han estado de hacerme sentir como me sentí en su día con La sombra del viento, y qué casualidad, me encantará poder juntarlos a los dos en un vídeo. Menuda maravilla del libro. Fue con el que descubrí a Cristina Campos. Ahora tengo muy pendiente leer su otro libro, el de Pan de limón con semilla de amapolas. Descubrí el estilo de esta autora que me encanta. Me parece preciosa su forma de escribir. La historia me pareció una auténtica maravilla, porque de verdad me pareció una maravilla como muestra la realidad, como habla con crudeza de ciertos momentos y de ciertas situaciones a las que se enfrentan en su día a día un grupo de amigas, de 3 amigas, y sus relaciones de pareja. Por eso se llama Historia de mujeres casadas. Y es que de verdad, qué libro. O sea, recuerdo estar leyéndolo con una mezcla entre querer seguir avanzando y acabarlo para conocer el desenlace de la historia, y a la vez leerlo con pena porque todo el rato pensaba, estoy un poquito más cerca del final de acabar esta historia y de ya no poder volver a leerla de cero por primera vez, porque todo lo que me estaba haciendo sentir este libro era una verdadera pasada. Y es que lo he disfrutado como si fuera una niña pequeña, y yo no me voy a cansar nunca de recomendaros por aquí por el canal Historias de mujeres casadas, porque en serio es que es un libro increíble. Y por último lugar tengo por aquí Limpia de Aletra Bucocerán, que es un libro, por un lado, me encantó. Y ya os lo dije hace poco por aquí por el canal, porque fue una de mis lecturas de febrero o marzo, no recuerdo bien, que es un libro maravilloso y que me parece increíble. Pero ya no solamente lo releería por lo maravilloso que me parece su historia y lo original, sino precisamente por el ejercicio creativo que se hace en esta historia. O sea, yo como profesional que se dedica a redes sociales y que se dedica en cierto modo a escribir, me sirvió muchísimo este libro para probar nuevos formatos y probar nuevas cosas que estaban en el fondo de mi cabeza y que
yo rechazaba porque se salían un poco de lo habitual. Al igual que en esta historia, Ale Trabuco Cerán se sale de lo que ya está marcado y nos cuenta una historia que podría haber contado siguiendo una estructura tradicional y siguiendo un formato tradicional, nos lo cuenta de una manera original y una manera distinta que hace que este libro sea tan especial, pues yo me atreví. Entonces, es de estos libros que si lea mañana me encuentro en un bloqueo creativo o si necesito ser más creativa de lo normal, lo revisitaría para ver cómo al salirse del formato tradicional Trabuco Cerán nos trae una historia maravillosa y cómo a veces romper los esquemas nos puede dar cosas muy increíbles. Eso ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este vídeo, que si no conocéis alguno de estos libros yo os animo a que los leáis porque son maravillosos los 5. Dejadme en comentarios porfa qué libros leeríais vosotros una y otra vez y sobre todo contadme si sois como yo que no releéis libros por miedo a es que no voy a poder leerme estos otros libros o si en cambio sois de los que he disfrutado mucho esta lectura y pasado un tiempo me apetece volver a disfrutar y volverme a sentir como en aquel momento. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo que haya por aquí por el canal y que hasta entonces os mando un beso enorme. ¡Adiós!